Gloria a Dios. Génesis 22, no lo busque. Génesis 22 nos explica la fe de un hombre del cual se le conoce por esa gran fe que tenía, que era Abraham. En ese momento, Abraham, si gusta se sienta, hermano, mejor, perdón. Abraham en ese momento se le pide, todos conocemos ese momento, que todos creemos, se nos ha explicado que es un momento bien incómodo. En Génesis 22 se le explica o se le dice a Abraham que tiene que llevar a su hijo porque lo va a dar en sacrificio. Yo sé que usted conoce ese momento. De todos los autores que nosotros a veces queremos estudiar para poder comprender muchísimo más la palabra de Dios, nos damos cuenta, o hay dos teorías que a mí son las que más me gustan. Dicen de que Abraham iba completamente seguro de lo que iba a hacer. Otro dice que también iba seguro y completamente firme en Dios, en lo que él iba a hacer. Una de las teorías dice que él sabía que iba a matar a su hijo y que el Señor lo iba a revivir. Otra teoría dice que lo iba a matar, pero quizás el Señor, en la gran fe que tenía, le iba a dar otro hijo. Pero una de las cosas que a mí me gustó, y con esto quiero entrar quiero comenzar con la introducción de este sermón que se llama Mi proyecto de vida espiritual, nos enseña que realmente Abraham, si lo leemos de una manera más detenida, son momentos pequeños en los cuales él duda de las cosas que va a hacer con respecto a este único hijo que le había costado que se lo dieran. Las dos teorías nos enseñan a nosotros de que él estaba completamente seguro y con la mirada en Jehová. Y él sabía que cualquiera de las cosas que él iba a hacer, Dios lo iba a bendecir. Nosotros este día vamos a estudiar un tema muy importante que se llama proyecto de vida. Pero como cristianos tenemos que comprender primeramente que es un proyecto de vida, pero como cristianos entender que tenemos que tener un proyecto de vida espiritual. ¿Por qué tenemos que tener un proyecto de vida espiritual? Porque Dios es espíritu y su naturaleza es espiritual. No hay otra manera en la cual nosotros los cristianos nos podamos dirigir directamente a Dios si no es por espíritu. Los proyectos de vida es un plan trazado, un esquema vital en el cual uno encaja las prioridades y los valores que nosotros tenemos para poder alcanzar las expectativas que nosotros como humanos queremos alcanzar. El proyecto de vida es aquel plan que yo empiezo a construir de manera mental y después lo voy disminuyendo de manera específica, tomando en cuenta otras situaciones que nosotros también tenemos en nuestra vida. Pero yo creo que eso todos lo sabemos. De una manera general o de una manera específica, yo sé que usted conoce que si no se esfuerza, usted no va a alcanzar las cosas que usted quiere alcanzar. Yo quiero que usted aprenda este día, primeramente, que si no hacemos las cosas con la mirada directamente a Dios, sin nosotros voltar a ver algún lugar, nosotros jamás vamos a poder alcanzar nada de lo cual nosotros nos propongamos. Nunca vamos a poder como cristianos o como humanos poder alcanzar algo primeramente que sea bendecido por Cristo y por nuestro Señor, y nosotros poder tener una vida plena. La vida plena es poder alcanzar aquello con lo cual nosotros nos sentimos bien. No alcanzar lo que otros quieren que nosotros alcancemos, sino alcanzar aquello de lo cual yo voy a ser feliz con aquello que yo tenga. Pero espiritualmente son aquellas cosas que Dios nos va a dar a nosotros, y como sabemos que vienen de Dios, aunque sea poco o aunque sea mucho, yo voy a ser feliz y voy a tener una vida plena. La palabra del Señor en Lucas capítulo 14, verso 25, y después nos pasamos del 27 al 30. Nos enseña algo súper importante desde el punto de vista
de un proyecto de vida. Quiero volverle a repetir el concepto de proyecto de vida porque quiero que lo tenga presente, hermano, para poder después hacer un paralelismo en la parte espiritual. El proyecto de vida dijimos que es un plan trazado, un esquema vital que encaja en el orden de prioridades, valores y expectativas de una persona como dueña de su propio destino, que decide cómo quiere vivir. Vámonos a Lucas, capítulo 14, verso 25. Y dice la palabra del Señor. Lucas, permítame que de hablar no lo busco yo, mire. Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14, verso 25. 14, verso 25. Y dice la palabra del Señor: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo. Vámonos a capítulo 20, a verso 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mis discípulos. Verso 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Verso 29. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo. Oramos. Señor bendito, te pedimos en este momento, Señor, que seas tú pudiéndonos enseñar, Señor, cuál es ese paralelismo que tiene que ver mucho con un proyecto de vida y la espiritual para contigo, Señor. Señor, te pedimos que seas tú siempre alcanzando, Señor, el objetivo en cada una de las prédicas, dejando, Señor, a un lado el conocimiento de cada uno de nosotros los pastores, Señor, y poder dar ese mensaje que nos has dado en el corazón, Señor. Señor, oramos por cada uno de los que estamos acá, Señor. Oramos, Señor, por aquellas metas, Señor, en las cuales nosotros todavía estamos trabajando en ellas o ya estamos luchando, Señor. Señor, ayúdanos a construirlo, Señor. Ayúdanos, Señor, a que ese cimiento primeramente seas tú, Padre, para que nosotros como cristianos, hijos tuyos, Señor, podamos dar un testimonio, Señor, vivo de lo que tú puedes hacer en una persona, Señor. Señor, te agradecemos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo le dije una palabra muy importante con respecto a esto que son los planes de vida, que es la vida plena. La vida plena, como se lo dije, es aquello que nosotros hemos podido alcanzar, pero nosotros estamos satisfechos con eso, ya sea mucho, ya sea poco, pero yo me siento contento con aquello que yo alcancé. ¿Por qué? Porque quizás me costó, yo me esforcé, yo pasé muchísimas horas estudiando para poderme sacar una nota, independientemente si la nota fuera 7 o fuera 9. Yo le digo a mis alumnos, no siempre es la nota, es el esfuerzo que nosotros enmendamos o hacemos para poderlos hacer. ¿Sabía usted que las personas que tienen notas superiores, notas de 9 en adelante, no siempre son las personas más exitosas en su vida? Porque nos enfrascamos a veces tanto en una situación que un concepto lo dejamos enmarcado simple y sencillamente en lo que las palabras del libro nos dijeron y nunca los pusimos a trabajar en ello. El plan de vida nos enseña a nosotros como cristianos también que debemos de esforzarnos, pero sobre todo un plan de vida espiritual nos enseña a nosotros que aquel esfuerzo que nosotros vamos a hacer tiene que ir íntimamente relacionado y dirigido a lo que es nuestro Señor Jesucristo. Hoy por la tarde, a eso de las 2, 3 de la tarde, recibimos a un caballero de una de las universidades cerca de acá que va a 4º año de antropología. El caballero con una madurez llegó a la oficina a pasarme una entrevista. Él me estaba preguntando más que todo sobre el desarrollo de la ayuda social que nosotros en la iglesia tenemos
para las personas, pero él no buscaba eso. Él buscaba de cuál era el sentido del cual nosotros estábamos haciendo esa ayuda. ¿Cuál era el sentido real de cuando nuestro pastor Borja sale a hablarle la palabra del Señor a alguien? Cuando Pan y Chocolate sale a dar un plato de comida, ¿cuál era el sentido real? Si era una ayuda social, si era buscar nosotros un crecimiento dentro de un nombre en una iglesia en todo nuestro país, o simplemente era satisfacción. El proyecto de vida, mi querido hermano, desde el punto de vista espiritual, nos está enseñando que nosotros como cristianos tenemos que poner una naturaleza en cada una de las cosas que hacemos. Si yo estoy estudiando una carrera, ¿para qué lo hago? ¿Para poder crecer de manera económica o para poder glorificar el nombre de Dios? Las cosas cambian cuando nosotros la vemos desde ese parámetro. Cuando nosotros sabemos que aquel conocimiento que con mi esfuerzo yo he aprendido, pero que Dios me lo ha bendecido y yo lo voy a poner al servicio de Dios, va a ser muchísimo más exitoso de lo cual yo lo estoy haciendo hasta este momento. ¿Sabe qué es lo más maravilloso dentro del Señor? Que aquellos que hemos podido escuchar dentro de la iglesia, en la radio o en la televisión, esto es porque el Señor también quiere que lo oigamos. Porque todo está completamente instituido en cada una de las acciones que el Señor quiere para nuestra vida. Por eso, si aunque nosotros lo querramos o no lo querramos, un plan de vida espiritual siempre va en proceso. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nos lo enseña. ¿Por qué decidimos utilizar Lucas 14 con ciertos versículos salteados, no por quererlo sacar de su contexto, sino que porque el pastor mucho habla y me iba a quitar tiempo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el Señor les dijo, ¿ustedes ya pensaron en lo que van a hacer antes de hacerlo? ¿Ya tomaron en cuenta cada una de las cosas que ustedes van a hacer? ¿Ya hicieron el cálculo matemático? ¿Ya hicieron el dibujo de lo que ustedes van a hacer? ¿O simplemente se tiraron a la loca? Eso es lo que el Señor les está diciendo. Pero al final, Él, desde el punto de vista siempre espiritual, les está diciendo que para poder levantar algo, necesitamos la bendición de Dios. Uno de los aspectos principales dentro del plan de vida espiritual es algo que se llama visión de vida. La visión de vida es aquello que yo ahorita estoy trabajando, pero es aquello que yo veo que quiero alcanzar, que no lo he alcanzado, pero es aquello por el cual yo voy a dar el primer paso para poder llegar allá donde yo lo estoy viendo. Eso es un punto muy importante dentro de lo que es un proyecto de vida. ¿Qué sería la visión de vida desde el punto de vista espiritual? Aquello que yo quiero aprender y que yo voy a llegar a aquel lugar, pero para poder glorificar el nombre de Dios. Tengo una amiga que hace poco la vine a volver a ver hoy en los caminos del Señor, gracias a Dios. Ella es doctora. Y ella me decía que no podía alcanzar ahorita un trabajo, que no podía poder captar este trabajo por el cual tanto se esforzó. Y yo le decía a ella, nunca vas a alcanzar tu trabajo si solo lo querés hacer para poder alcanzar un estatus social o una estabilidad económica. Porque Dios siempre te va a dar algo, no para que tú crezcas, sino que para que Él se glorifique y después tú crezcas. Para que ese conocimiento lo puedas poner tú al trabajo de aquella persona que quizás no puede pagar un médico en este momento, ¿verdad? Con el caso de ella. Entonces el Señor va a venir y te va a glorificar o te va a dar ese trabajo que tú estás buscando. Entonces, la visión de vida es aquel parámetro en el cual yo quiero llegar. Pero dentro de mi naturaleza, de mi pensamiento en Cristo o de mi pensamiento espiritual, yo no me quiero ver allá para que todos me vean, sino que yo quiero alcanzar allá para yo poder llegar allá y alcanzar todo esto para poder ayudar a muchísimas personas más.
Nosotros tuvimos un privilegio muy grande de poder conocer Israel. Uno de los lugares impactantes que desde que pusimos un pie en ese lugar tan fabuloso, eh, todo me impactó de manera personal, pero una de las pocas cosas que le quiero contar es fuimos a un lugar del holocausto. En el holocausto nos enseñan muchísimas cosas de lo que pasó en esa matanza. Y la persona que nos atendió nos explicaba, ¿verdad? Que las muertes que hubieron, el por qué, nos enseñó muchos lugares y cosas de los cuales se hacía, pero tomó un ejemplo que todos conocemos, de una película muy famosa donde el cual al final esta persona que era muy millonaria y dio sus empresas para poder salvar judíos, vio su anillo y dijo, con este yo hubiera podido haber salvado a alguien más. Ese pensamiento es el que nosotros tenemos o deberíamos tener como cristianos para poder decir, yo voy a ayudar a la persona del cual necesita, sin importar la persona que él sea o lo que él haya sido o lo que a mí me haya hecho. La visión de vida, mi querido hermano, sería en un punto de vista espiritual, aquello en el cual yo voy a ayudar en el reino de Dios. O es algo en nuestra jerga que nosotros conocemos como tener mente de reino. Que cada una de las cosas que nosotros hacemos vaya relacionado al crecimiento de la obra de Dios. Yo quiero que usted busque Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Jeremías en este momento le hablaba a un pueblo, para podernos situar de manera histórica, un pueblo que venía de Babilonia, ahora un pueblo envejecido que había salido, iba saliendo de la deportación de Babilonia, y él les dice lo siguiente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daos el fin que esperáis. La palabra nos enseña, mi querido hermano, con este y muchísimos versículos, que el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón, que Él conoce si realmente cada uno de nosotros nos estamos esforzando para el bien propio y no para el bien común. El sermón está dirigido realmente para el crecimiento, pero no podía darle un crecimiento si no es un crecimiento espiritual, que es lo que a nosotros como iglesia nos compete para el crecimiento suyo realmente en su cristianismo. La palabra de Dios en este momento, el profeta le estaba diciendo a ese pueblo, o estaba profetizando, perdón, que es la palabra correcta, a este pueblo, que quizás las situaciones que habían vivido, el momento histórico, geográfico y político que estaban viviendo, sobre profetas nuevos que le estaban diciendo cosas de sueños, y otros estaban metiendo cizañas a ellos a ver, a pesar de las cosas que acababan de pasar. Entonces, el Señor conoce cada una de las intenciones de nosotros y las cosas que nosotros estamos viviendo. Yo le dije al inicio, antes de poder comenzar y dar un paso para poder crecer, nosotros necesitamos visualizar qué es lo que queremos hacer, independientemente de la circunstancia en la cual nosotros estamos pasando. ¿Cuál es la característica de la circunstancia de nosotros los cristianos? Que a veces nos levantamos literalmente desde el suelo. ¿Pero por qué? Porque el Señor busca que nosotros tengamos las bases en Él, no las bases en una relación, no las bases quizás de una religión en la cual no está procesada realmente en lo que es la palabra de Dios. Entonces el Señor busca que nosotros comencemos un plan de vida espiritual en Él, para que Él nos lo pueda bendecir. Otro elemento en el cual nosotros necesitamos entender dentro de un plan espiritual o dentro de un proyecto de vida espiritual es la visión de crecimiento.
Esa visión de crecimiento es aquello en el cual donde yo ya vi que quiero llegar, qué es lo que quiero crecer yo, pero no de manera que todos me vean, sino que de manera espiritual. ¿Por qué leo la Biblia? ¿Porque quiero crecer yo o porque quiero parecer más inteligente que los demás? Una de las cosas que a mí más me golpea cada vez que yo leo la Biblia, que voy por Génesis 22, como se lo acabo de repetir, es aquella acción en la cual Abraham caminó con su hijo, a hacer lo que el Señor le había dicho. Pero yo no encuentro realmente una base en el cual nosotros decimos siempre se iba quejando por las cosas que iba a hacer. Por eso es que cuando leímos el libro y nos dimos cuenta de esas dos teorías, yo dije, realmente por algo es que a él se le llamaba el padre de la fe. Por eso es que realmente él tenía una visión exactamente dirigida a lo que era el Señor, y por eso él hacía lo que él exactamente le pidiera, porque no volteaba a ver a ningún lado, porque él sabía lo que el Señor le estaba diciendo, tenía la plena seguridad de que las cosas iban a ser, y si no iban a ser, él igual estaba feliz. La visión de crecimiento personal es esa parte en la cual yo de manera propia, de manera voluntaria que quiero crecer con aquello que el Señor me va a permitir hacer, pero realmente crecer como hijo de Dios, realmente querer crecer como cristiano, realmente luchar en aquel momento de la noche en la cual yo voy a leer mi Biblia, pero me da un gran sueño, porque a mí también me pasa. Y tratar esa manera de leer, Señor, que yo pueda entenderlo. Señor, ese amor de querer crecer, esa circunstancia en el cual usted sabe que si usted crece, usted va a empezar a ponerlo en práctica lo que usted está leyendo en ese momento. Y usted ya no va a ser aquella persona poco a poco cambiando, ¿verdad? Aquella persona que somos un poco serios o enojados, poco a poco nuestro corazón empieza a ablandar. Y cuando usted viene se da cuenta que ya no es el mismo. Pero es porque el Señor nos ha cambiado. Por esa voluntad que nosotros tenemos y desde el tema o la jerga de la que estamos hablando en esta visión de crecimiento, yo realmente ser lo que el Señor quiere que sea, pero desde mi propia voluntad. Estos aspectos, mi querido hermano, son netamente administrativos o dentro de lo que es este tema que se llama proyecto de vida. Pero si usted se da cuenta, no es nada que no viene de la Biblia. No son no son temas específicos que vienen salidos desde otro pensamiento, de otra corriente de pensamiento de hombre. Son cosas que ya estaban inscritas acá. Son cosas en las cuales el Señor nos dejó en su palabra para que nosotros los cristianos pudiéramos crecer en Él y cambiar o alcanzar todo aquello del cual Él mismo nos propone. La palabra de Dios nos enseña también en Salmos capítulo 20, verso 4, que nosotros debemos de tener con ese crecimiento una vida consagrada a Dios. Salmos capítulo 20, verso 4 nos recita de la siguiente manera: te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla consejo. Creo que estas son palabras que siempre las escuchamos, pero si las escuchamos de un punto de vista espiritual, yo creo que siempre van a tener una vista a colores. Si nosotros entendemos de que el Señor nos está diciendo realmente, nos está diciendo exactamente lo que nosotros tenemos que hacer, sin poner enfrente la voluntad que nosotros queremos. Yo lo decía el culto del sábado, que gracias al Señor estamos acá. Yo quisiera hacer un montón de cosas, pero yo sé dentro de mi voluntad que no son las correctas. Yo quisiera tener
otras cosas, pero yo sé que el Señor no me las va a dar porque sabe que yo la voy a manejar de una manera incorrecta quizás. Yo decía también que hay cosas en las cuales nuestros pensamientos son diferentes y uno mismo dice, yo quisiera pensar diferente. Pero a veces es por la misma blandura del corazón que cada uno tenemos, porque somos necios en alcanzar las mismas cosas que yo quiero para mí, sin consultarle a Dios. Por eso es que la palabra de Dios, dentro de la visión de crecimiento, nos enseña que un cristiano debe de tener una vida consagrada a Dios. Uno de mis amigos fuera de la iglesia me dice, te has vuelto bien aburrido. Y yo le explico a él que mi vida es más alegre ahora. Quizás antes yo salía por las noches y hacía muchísimas cosas malas y regresaba a mi casa 2 días después, temprano. Pero todos pensábamos que éramos felices, pero porque era lo que el mundo creía o nos hacía creer que éramos felices. Pero yo les explico a ellos hoy que hoy con tener una vida consagrada a Dios, las cosas son completamente diferentes. Y usted solo pasa sí, pero eso es lo que me gusta. Mire, ¿por qué no me gusta? Eso es lo que a mí me gusta, a mí estar aquí. No me gusta irme a otro lugar, quizás porque todo el tiempo que yo perdí. Y una de las preguntas que el caballero nos hacía ahora era, ¿por qué entonces hacen las cosas? Es simplemente por la naturaleza del espíritu que nosotros tenemos en nosotros como iglesia. Y la Biblia dice que tenemos que ayudar a las personas que lo necesitan. Y nosotros lo que hacemos es ayudar a las personas que lo necesitan. Y usted lo puede ver en cada uno de los ministerios que nosotros tenemos. Nadie es excepto de poder conocer lo que nosotros como cristianos o como iglesia en este momento desarrollamos. Pero ¿cómo podemos alcanzar, pastor, cada una de estas cosas? ¿Cómo puedo entender lo que la palabra de Dios me puede decir? ¿Cómo puedo saber lo que realmente el Señor quiere para mi vida? Primeramente, debemos de evaluar los elementos que nosotros tenemos a disposición para con nosotros. Primeramente, decir o saber qué es con lo que yo cuento para poder alcanzar aquellas cosas que yo quiero hacer. Y aún muchísimo más, qué es lo con lo cual yo cuento porque yo quiero poner todo eso a la disposición de Dios. Y ahí viene algo que a mí me enseñó el Señor también a través de la lectura. Nosotros no necesitamos nada porque ya lo tenemos todo. Eso se llama Cristo Jesús. Al yo entender que yo lo tengo todo, todo lo que yo he alcanzado, que Dios me lo dio, entendemos que esa es parte de la herramienta principal para yo poder hacer todo lo que yo quiero alcanzar. Pero solo hasta que nosotros entendamos que Cristo llegó a la vida de nosotros para podernos sacar de donde nosotros estábamos, nos vamos a dar cuenta que nosotros, aunque tengamos todo lo que tengamos de manera física, nos vamos a dar cuenta que eso no sirve para nada, sino que solo el amor de Dios que nosotros tenemos hoy. Gloria a Dios. Juan capítulo 3, verso 18, no lo busque por el tiempo, nos dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el hombre del unigénito, Hijo de Dios. Señor, yo quiero saber qué es lo que tú quieres para mi vida o para poder crecer o para poder hacer mi proyecto de vida espiritual. ¿Cómo puedo saberlo? Solo buscándolo en su naturaleza. Y su naturaleza es espiritual. No podemos llegar bajo un pensamiento humano para poderle doblar, digámoslo de esa manera, lo que es el pensamiento de Dios. Solo podemos callar a veces solo para que el Señor hable. A veces tenemos que saber escuchar para poder hablar.
A veces tenemos que entender por qué el Señor a veces no nos da las cosas, porque quizás realmente con ese silencio nos está tratando de hablar. Hoy podemos entender que este plan espiritual nos tiene que hacer llegar más a Cristo. Hoy entendemos que este plan espiritual, con esta visión de crecimiento, con esta visión de alcance, con este elementos que creíamos que teníamos, pero no nos sirven de nada, y hoy entendemos que tenemos uno que lo es todo, que se llama Cristo, debemos de entender que debemos de temerle. También podemos comprender que solo en Él todas las cosas que nosotros emprendamos o hagamos van a ser benditas. También podemos decir que el camino que Él traza es para un plan perfecto que es para glorificarle a Él. También que cada día estamos en su voluntad, así como el día de ahora, unidos todos escuchando su palabra, alabándole. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Que cuando salvamos todavía le vamos a alabar, porque vamos a dar un testimonio de la persona que creyó en nosotros, que se llama Cristo, y que nos salvó y nos dio algo muchísimo mejor que todos, que es la vida eterna. Oramos. Padre bendito tú eres, Señor, porque tú eres grande y poderoso, Señor.